Bueno, hoy hemos invitado a Pedro Butazzoni, que cuando viene suele ilustrarnos bastante, nos ayuda a clarificar mucho estos panoramas nebulosos que tenemos en los tiempos convulsionados de la política argentina, y fundamentalmente queremos charlar con él. Es el director de Droid y queremos charlar con él siempre porque nos ayuda un poco a entender esta realidad, sobre todo qué pasó con este paro. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí. Un placer, Elio, como siempre, estar presente en tu programa. Bueno, el gobierno dice que el paro fue un fracaso absoluto y la CGT dice que fue un éxito rotundo. Nada nuevo, siempre es así esto. El tema es qué consecuencias, qué lectura política se hace de esto, qué quedó. No, bueno, a ¿Ganó ver, alguien la pregunta? yo creo que cada uno gana en su segmento, ¿no? Me parece que la CGT sí logró paralizar, si se quiere, el país. Cuando paralizás transporte público y camiones, sobre todo, normalmente el país queda paralizado y se siente mucho en las grandes ciudades, donde el transporte público es fundamental para que la gente se mueva, ¿no? Claro, sin colectivos ni trenes. Es imposible moverse independientemente de lo que la gente quiera hacer. Tal vez mucha gente tenía ganas de ir a trabajar o tenía ganas de hacer algún trámite o algo en particular, o los chicos ir al colegio, pero cuando paralizás transporte público en ciudades grandes, paralizás la ciudad, ¿no? Entonces me parece que en eso... O sea que no se puede saber quién quería ir a trabajar y quién no, o sea, quién adhirió voluntariamente y quién no fue a trabajar porque no podía. No. En general eso no se puede saber, sí se mide el éxito porque vemos un vacío en la ciudad, ¿no? Que tal vez es la muestra de fuerza que te hace el sindicalismo, ¿no? Entonces tenemos capacidad de pararte un país, ¿no? Me parece que eso es lo que el sindicalismo quiere mostrar, ¿no? Y del lado del gobierno no le impacta mucho en su imagen pública porque siempre estuvieron enfrentados los sindicatos y son parte de lo que ellos quieren combatir, ¿no? El gobierno se plantea una reforma fuerte contra los sindicatos, que va contra las cuotas sindicales, que va por la democratización, ¿no? Que los secretarios generales no puedan tardar tanto tiempo. Entonces son como un enemigo político a confrontar, elegido e ideal. Entonces su imagen no le afecta, sino que se la refuerza, sí. ¿No? Los pone a cada uno de un lado de esta nueva grieta. Digamos, era muy notable cómo la cara visible del paro era Pablo Moyano, que indudablemente es el hombre de más desprestigio, digamos, o de peor imagen. Entonces es en quién se enfocaba y a quién querían ellos poner enfrente, ¿no? Totalmente, y pensemos que Milei es un fenómeno del interior sobre todo, ¿no? Donde el trabajo negro, el trabajo informal es el predominante, ¿no? En Salta, en las ciudades del NEA, del NOA, en las ciudades más pobres, el trabajo informal ha crecido muchísimo en los últimos tiempos y Milei es donde mejor le ha ido, ¿no? Y eso es la gente que no está representada por el sindicalismo, ¿no? El que es monotributista, el que es cuentapropista, el que hace changas, es justamente la persona que no se siente representada en el sindicato porque no tiene nada de los beneficios que tiene el trabajador formal. Y el que está en negro. El que está en negro. En definitiva es el 60% es trabajo informal. Es el votante donde Milei ha entrado con más fuerza, que ha logrado representar, porque es el votante que el peronismo había dejado de lado, ¿no? El peronismo ha seguido enfocado en ese trabajador formal, con derechos, ¿no? En la columna vertebral, si se quiere, del peronismo histórico, y se ha olvidado que por el costado le crecía una masa que hoy representa el 50% de los trabajadores argentinos que no tienen derecho, que no están formalizados. Entonces me parece que ahí ambos, si se quiere, pueden atribuirse una victoria, pero me parece que a Milei y a su gobierno le afecta en su imagen pública en nada. Porque además hay una lectura que me parece que no sé si no la hacen, no la quieren hacer o digamos, o hay una estrategia o no, que es que justamente Milei perforó al justicialismo en los segmentos como el conurbano bonaerense, los segmentos más bajos, como vos decías. Es decir, en el electorado y casi núcleo duro del peronismo es donde perforó, es donde más votos sacó. Entonces, digamos, hoy es complicado para el peronismo ver cómo se para frente a un hombre que les quebró el núcleo. Sí, totalmente diferente a lo que le había pasado con Juntos por el Cambio, ¿no? Que de alguna manera se repartía en la sociedad, ¿no? Clases medias y altas, y sobre todo adultos, era Juntos por el Cambio, clases medias, bajas y bajas, era el peronismo y con mucho componente joven. Milei se ha convertido en un fenómeno transversal, ¿no? Lo vota el que quería votar a Bullrich, capaz de esa clase media y alta adulta, lo vota el joven de clases medias y clases bajas también, y lo vota el del conurbano bonaerense, el del conurbano salteño, el del Gran Santa Fe, Gran Mendoza. Entonces es un fenómeno transversal
que ha logrado representar lo que el peronismo se ha olvidado, ¿no? El peronismo ha ido mutando a lo largo del tiempo, pero en el último periodo se ha olvidado de representar mayorías, ¿no? Casi que se ha vuelto un partido muy progresista, casi te diría un estilo socialdemocracia europea, ¿no? Más preocupado en discutir el lenguaje inclusivo, el aborto o otras cosas que no representan a las mayorías. Profunda, digamos, claro, con otro tipo de necesidades. Cuando había que discutir cómo generamos empleo y empleo formal, que hace 11 años que Argentina no generaba un solo puesto de trabajo en el sector privado, el peronismo te discutía el lenguaje inclusivo. Entonces había perdido el norte histórico, ¿no? De representar mayorías y demandas de la mayoría. Lenguaje inclusivo, para resumirlo así brutalmente. Sí, brutalmente. Lenguaje inclusivo versus 60% de chicos pobres. Exactamente. Bueno, se olvidaron que eran un partido de mayoría y se volvieron un partido medio porteñocéntrico con demandas de esa ciudad que no son las mismas, porque es una de las ciudades con índices de desarrollo humano, no solo la más alta Argentina, sino a niveles europeos, ¿no? Bueno, el tema es que además esto parecía más una presión a los senadores para que no se vote, o por lo menos no la voten como está a la ley base, ¿no? Con algunos condimentos. Yo decía en la presentación hace un rato que tenemos un hecho inédito en la Argentina, que los senadores kirchneristas hicieron paro. Después de aprobarse un brutal aumento de dieta, de autodarse un brutal aumento, hacen un paro los senadores, una cosa extraña. Sí. Pero parecía esto como más dirigido, digamos, a presionar a los senadores, que hubo amenazas de escraches y que votan a favor, etcétera, de parte de los sindicatos. Parecía que estaba el sindicalismo, la CGT, más enfocado ahí, en meterle presión a los senadores para que no voten la ley. Bueno, tiene un componente laboral importante la ley, que los sindicatos no fueron parte de la discusión, ¿no? Milei y el gobierno y el Ejecutivo Nacional los dejaron afuera de la discusión, por esto que decíamos al principio, ¿no? Lo han elegido un poco como enemigos políticos, algo que no hubiera hecho en otro momento otro gobierno, incluso Macri no los hubiera dejado fuera de la discusión. Pero el problema es que no han logrado proponer una alternativa. Digo, vos te opones a algo, pero no tenés nada. Decirle, bueno, yo no quiero este tipo de reforma laboral, pero ¿cuál tengo? Yo creo que todos los argentinos hoy coincidimos que Argentina necesita algo de modernización laboral, ¿no? Que con las cosas como están es imposible darle incentivo al empresario privado a que genere puestos de trabajo formales. Además lo marcan los números, digamos, lo marcan los números. El 60% de trabajo informal es que, bueno... Incluso los sindicatos coinciden. El problema es que nunca han tenido una alternativa, una propuesta de ley de modernización laboral que ellos puedan confrontar con la propuesta del gobierno y llegar a una síntesis, ¿no? Lo único que hacen es esto, mostrar los dientes con un paro, oponerse y seguir el status quo, la lógica que han tenido siempre, ¿no? Es simplemente de oposición. Bueno, en algún momento, lo está haciendo Milei, pero lo debería haber hecho el peronismo en el último periodo para mí, en algún momento alguien se tenía que animar a discutir la cuestión laboral, que era un tabú en Argentina. Nadie quería discutir por el miedo histórico de la flexibilidad laboral, del menemismo y demás, ¿no? Pero en algún momento teníamos que hacerlo. Digamos, se está haciendo un poco a los tumbos, ¿no? Me parece que los sindicatos están, porque lo marcan muchas encuestas, están en los peores lugares del ranking de desprestigio, ¿no? Sí. Están ahí, digamos, casi encabezando la lista de los... Sí, las instituciones que menos confianza tiene la sociedad están los sindicatos, seguro, claro, ¿no? Sí, nosotros el año pasado hicimos una encuesta donde preguntábamos confianza de las instituciones acá en Salta y los sindicatos tenían por debajo del 20% de confianza, ¿no? El 80% de los salteños no confían en los sindicatos como instituciones que representan a los trabajadores. Además, si hay como una suerte de casta, es esa. De las más viejas. De las más viejas. Yo comentaba hoy, una cosa que me llamó la atención en estos días, el día previo al paro, hubo una conferencia de prensa de los sindicatos y de la CGT de Salta, y había un tal Martín Guaymás, creo que es el nombre, si no me equivoco, Martín, una persona joven, entonces, que representaba a los camioneros. Y digo, mira, tiene el mismo apellido que Jorge Guaymás, que es el secretario general del camionero. Entonces algo me dijo, pero es el hijo. Claro. Digo, ¿cómo el hijo? Claro, ahora está el hijo. Entonces, a ver, el sindicato de camioneros parece como un clan, entonces el Moyano 1, Moyano 2, Moyano 3, y aquí en Salta es Guaymás 1, Guaymás 2, vamos por las dinastías. Entonces, claro, es así imposible, digamos. No, y por eso también esto de confrontar a Milei, porque Milei va por dos cosas que son claves para el poder de los sindicatos. La cuota sindical,
forzosa que le aplican a todos los trabajadores de cada uno de los sectores, que va directamente al sindicato y permite financiarse. Y lo segundo, la democratización, ¿no? Que haya periodicidad en los cargos de los secretarios generales y que se posibiliten elecciones más libres, más abiertas, ¿no? Donde haya más participación, que impida esto, ¿no? De que tengamos secretarios generales gobernando sus sindicatos hace 30, 40 Ahora, años. Pedro, en este caso, que me parece realmente interesante, se habla de una traición de los sindicatos, porque cuando se reunió Hugo Moyano con el gobierno, que logró que le hagan la convalidación, digamos, de su convenio, se habían arreglado cosas que eran no tocarles los privilegios a los sindicalistas. Y efectivamente, el proyecto llegó sin toda esta batería de cosas que quería quitarle los privilegios a las elecciones libres, democráticas, las cajas negras del sindicalismo. El gobierno lo retiró a todo eso, le hizo una concesión y le hicieron un paro igual. Es decir, hay como una suerte de traición ahí, aparentemente, ¿no? Bueno, hay una doble traición, ¿no? Primero la traición del gobierno de incluir la reforma laboral, cuando en teoría le habían dicho que al final le iban a sacar y le iban a discutir Claro. después. Entonces después viene la segunda traición del lado del sindicalismo, que efectivamente le sacaron los privilegios, pero discursivamente el gobierno es una cuestión de tiempo, ¿no? Si no lo tratan ahora, lo van a tratar en poco tiempo, pero el gobierno tiene decidido ir por los sindicatos, ¿no? Y por los sindicalistas. Digamos, bueno, el discurso de estas últimas horas es ese, es decir, ahora vamos con leña, ahora sí. Están decididos a ir por los sindicalistas lo saben y por eso necesitan, si se quiere, agruparse, aglutinarse y pararse contra el gobierno diciendo, ojo, que tenemos este poder de fuego, ¿no? Te podemos parar un país, tenemos capacidad de movilización, podemos poner gente en la calle también, como lo han demostrado también en otras marchas. Unidos por el espanto, no por el amor. Unidos por, claro, el gobierno, bueno, también tuvo esa virtud de unir a todo el sindicalismo que se odiaba hasta hace muy pocos meses, ¿no? Del otro lado. Bueno, vamos a seguir charlando seguramente, Pedro, así que como siempre, gracias por ayudarnos a ver con un poco más de claridad todo esto que ha ocurrido. No, gracias a vos, Indio. Muchas gracias, hasta cualquier momento.